Hola a todos de nuevo, amigos del canal Foro de Historia. Pues aquí me tenéis de nuevo y como podéis ver, pues haciendo vídeos así a cascoporro, ¿no? Como decía aquel. Porque, bueno, lo mismo me tiro unos meses sin grabar nada que de pronto me da por grabar vídeos y los hago como churros, ¿no? Bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? A veces contamos con más tiempo, a veces contamos con menos y en esta ocasión, pues bueno, me he visto con material, me he visto con tiempo suficiente y sobre todo con muchas ganas también. Así que nada, aquí estamos con una nueva entrega de esta serie que comencé ya hace unos meses y a la que llamé El fin del cabal. No la llamo así porque yo quiera, sino porque es la traducción que os estoy trasladando de una serie de vídeos que se llaman The Fall of Cabal y que tratan precisamente sobre ese ente, esa élite, el uno del uno, cada uno le llama como quiere, pero que al fin y al cabo es esa élite controladora y dominadora del mundo. Y esto, aunque suene muy conspiranoico y muy tremendista, para mí es una realidad. Porque, a ver, no hace falta ni siquiera hacer ninguna investigación ni ninguna profundización en las esferas, en las altas esferas de la política, la economía, etcétera, para, para llegar a la conclusión de que realmente existe una élite controladora. A ver, yo he llegado a la conclusión por medio de mis investigaciones históricas, pero no hace falta hacer eso, simplemente hay que ver cómo está el patio. Tú miras cómo está la gente, cómo reaccionan, cómo piensan en general, y, y no hay mejor manera que esa para llegar a la conclusión de que hay alguien que está moviendo los hilos, ¿no? Porque a mí no me cuadra en absoluto que el ser humano no esté dando más de sí. No me cuadra. Veo que hay personas muy inteligentes, hay personas muy capaces, personas con muy buenas intenciones, pero al mismo tiempo veo que nada de eso triunfa y que triunfa todo lo contrario. Eh, no hay ningún estamento ni ningún aspecto de la vida humana en la que lo que debería estar primando y teniendo éxito, es decir, lo que tendría lógica que funcionase, pues no funciona. Simplemente porque se impone todo lo contrario. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que se imponga todo lo contrario? Pues sencillamente porque debe de haber un interés en que sea así. Yo estoy convencido de que en circunstancias normales la sociedad, o lo que fuera que tuviéramos como sociedad en circunstancias normales, sería muy diferente de lo que tenemos ahora. Y no es así porque debe de haber un interés muy poderoso detrás de que no sea así. La gente no suele... A mí, el ser humano en general, a ver, yo he cambiado mucho mi forma de entender al ser humano con los años. Hace unos años pensaba que el ser humano en general, como especie, era algo digno de admiración, ¿no? Y que podía hacer grandes cosas y que estaba capacitado para llevar adelante un mundo diferente. Pero mm, con el tiempo he ido llegando a la conclusión de que en general el ser humano no es así. El ser humano, sobre todo, me parece que es un animal, si podemos llamarlo, aunque se le llame animal racional, muy cómodo, muy pasivo, muy indolente, muy ignorante y poco capacitado para liderar
incluso su propia vida. Y en general la mayoría de las personas prefieren dejar sus intereses, bueno, no sus intereses, pero sí su vida, el devenir de su existencia, a las decisiones de otros. Esto con independencia de que se sea supuestamente más o menos inteligente, más o menos bondadoso, la mayoría de las personas no toman sus propias decisiones. Y les parece mucho más cómodo, bueno, ni siquiera lo piensan, sino que simplemente se dejan llevar, les parece mucho más cómodo que las decisiones las tomen otros por ellos. Y eso lo podemos ver perfectamente en cómo tenemos una sociedad dominada por la política, decidida por otros, dominada por una economía decidida por otros, dominada por unas decisiones sanitarias decididas por otros, y nadie, o casi nadie, toma las riendas de su propia vida y toma decisiones realmente individuales y autónomas. Casi todo el mundo deja que otros tomen las decisiones por ellos. Y bueno, esto no es algo a lo que nadie te obligue. Esto es una decisión personal de cada uno, la mayoría de las veces inconsciente, pero al fin y al cabo es una decisión de cada uno. Porque yo creo que bueno, siempre hemos visto estas conversaciones de bar, ¿no? En las que todo el mundo se queja de cómo están las cosas y, bueno, se pueden dar enfrentamientos a nivel político en estas conversaciones de bar, ¿no? Y unos tiran más para la izquierda, otros más para la derecha, otros para los extremos, pero al fin y al cabo no es que no se pongan de acuerdo, es que están todos de acuerdo en lo mismo. Y esto es lo curioso. La mayoría de los seres humanos están de acuerdo en lo mismo, y es en dejar su vida en manos de otros. Porque cuando unos opinan que la izquierda y otros opinan que la derecha y otros opinan que el extremo, al fin y al cabo lo que están dejando es las decisiones sobre su vida en manos de otros. Y es verdad que todos vivimos en unos sistemas estatales en los que nuestra capacidad de decisión y nuestra verdadera libertad está muy limitada. Pero aún hay cosas y aún hay muchos aspectos de la vida en los que cada persona, cada ser humano puede tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, en el tema de la salud, en el tema de la alimentación, en algunos aspectos de la educación. Yo que me dedico a la educación como profesional, como docente, entiendo que hay muchos aspectos de la educación que todavía están en manos de las personas individuales, de las familias, diríamos, ¿no? En aspectos de la economía. Yo qué sé, hay muchos aspectos en los que nosotros podemos tomar nuestras decisiones, incluso aunque las tomemos dentro de ciertas limitaciones. Pero no es eso lo que hace casi todo el mundo. Casi todo el mundo deja sus decisiones en manos de otros. En manos de otros que, bueno, que también están sujetos a las decisiones de otros. Porque, a ver, las decisiones políticas no están tomadas por los políticos. Si alguien no se ha dado cuenta, en realidad los políticos no sirven para gobernar al pueblo. Los políticos no sirven para establecer políticas en favor o en beneficio del pueblo. Los políticos son un filtro que establece políticas que ya les vienen dadas a ellos, de arriba a abajo. Entonces, ellos no gobiernan para nosotros. Ellos son el filtro por el cual nosotros abastecemos a quienes están por encima de ellos. Y las políticas no están hechas para nosotros, están hechas para beneficiar a esos que están más arriba, por encima de los políticos, y que forman esta élite que desde hace tiempo se ha venido a llamar el cabal. A ver, esta palabra, el cabal, viene del francés, de la palabra cabale, y es como se denominó en los siglos XVII y XVIII al conjunto de personas que se reunían para confabular o para conspirar en contra de otros. En un sentido más amplio, hoy en día se le llama también cabal o cabale al supuesto grupo de personas que ha tomado las riendas del devenir de este mundo precisamente por la comodidad de la mayoría de las personas para tomar decisiones por ello. Y no solamente decisiones en el ámbito político, sino que es que lo deciden todo, absolutamente todo, hasta qué información nos llega.
Yo creo que la prueba clave de todo esto se vio con la pandemia. Si alguien después de la pandemia no tiene claro que el mundo está gobernado por una élite, pues creo que debería hacérselo mirar, porque quedó clarísimo. Y no solamente una élite de organizaciones mundiales tipo ONU, no, 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 algo que está muy por encima de eso. Y antes dije que también yo tengo esto investigado desde el punto de vista histórico, y hay un momento histórico clave, y yo no digo que esta sea la época en la que se haya impuesto únicamente en esta época una élite por encima del resto del pueblo, ¿no? Ese uno del uno que llaman por ahí. Puede que en otras épocas, en otras civilizaciones que se hayan dado en este planeta, pues se haya dado esta misma situación. Pero yo he encontrado el momento histórico en el que comenzó a darse esto en nuestra época actual, en nuestra civilización actual. El momento clave es la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media se produce una alianza política y estratégica entre el creciente poder de la Iglesia y un poder recién llegado a Europa que estaba formado por ciertas élites militares que luego se convirtieron en las élites nobiliarias. Pues esa alianza de intereses pues creó luego lo que sería la nobleza europea, tanto política como religiosa. Y esa nobleza pues ha venido imponiéndose, luego se ha diversificado y ha tomado las riendas de la economía. Hoy en día no lo vemos tan claramente porque están infiltrados en la economía, en la política, con otros nombres, pero siguen siendo las mismas personas. Eso que viene ocurriendo desde la Baja Edad Media, pues es lo que ha venido dominando Europa, luego dio el salto a América y ha tomado el control prácticamente del planeta entero. Eso es lo que hoy en día se llama el cabal y es la élite que domina el mundo. Si alguien no lo ve claro, pues como digo, se lo debería hacer mirar, porque en el año 2019, 2020, 2021, con la pandemia, con todas sus consecuencias, se vio claro que había un control mundial ya establecido y a todas luces inamovible. Y en este sentido, bueno, antes de comenzar con el vídeo, ya creo que me estoy enrollando bastante, pero bueno, ha salido el tema. Ha salido el tema y bueno, aunque me esté enrollando, yo creo que conviene dejarlo claro, ¿no? En este sentido, yo veo que hay cada vez más gente equivocada en el terreno de la conspiración y de la supuesta organización o disidencia, porque esto, a ver, en cierto terreno es una batalla perdida. A ver, y que nadie se lleve las manos a la cabeza y diga que estoy diciendo barbaridades. Quien pretenda luchar en el terreno de ellos ya ha perdido, porque ellos tienen el terreno controlado. Esto es como poner a los gladiadores a luchar. Siempre ganan los emperadores, que son los amos del juego. Pues igual. La política es una lucha perdida. ¿Por qué? Porque la política es su juego. La economía es su juego. La conspiración es su juego también. Porque ellos van creando corrientes de pensamiento. Todo esto que va surgiendo, incluso en los terrenos de la historia, cuando se habla de Tartaria y de los reses históricos, la mayoría de todas estas informaciones están muy controladas por ellos. Y a ellos les interesa difundirlas. El terraplanismo, por ejemplo. Yo no me meto a discutir cuál es la forma y el tamaño de la Tierra. No me meto, porque no tengo la información para saberlo. Pero claro, en el momento en que hay un grupo de personas que quizá rescatando cierta información, verídica o no, empiezan a difundir estas nuevas teorías, bueno, nuevas viejas, nuevas guión viejas,
ellos se ponen las botas con esto y empiezan a difundir información falsa y desinformación para llevarse a su terreno a quien les da la gana. Entonces, como los ánimos están tan exaltados y la gente está con tantas ganas de conocer la verdad, pues les ponen verdades enlatadas por delante y se los llevan a su terreno. Y esto es lo que está pasando con lo que se llama disidencia. La disidencia está muy, pero que muy controlada. Mira, si nada más que hay que ver a los supuestos líderes de la disidencia, son puros egos. Son gente que nada más que quieren destacar. Si te metes en sus canales y ves que compran los suscriptores, los tienen a millones, o los compran o se los compran, se los dan, les ponen los canales ya con millones de suscriptores. Así cualquiera, pero claro, es porque se lo ponen a huevo. Eso no es disidencia, eso no es resistencia, eso es un puro control. Y cuando ves tú que sale un tío que se lleva todo el protagonismo y que lo único que quiere es figurar, pues lo que está haciendo es filtrar. Solo están filtrando. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que esa supuesta disidencia termina disipada, disuelta y pierde toda su fuerza. Toda. Así que yo lo que planteo es que la verdadera forma de luchar contra esto es hacerlo de forma individual, tomando cada uno sus propias decisiones y haciendo cada uno sus propios esfuerzos. La forma en que yo lo hago, y no digo que nadie tenga que hacerlo como yo, pero por lo menos estoy satisfecho como lo estoy haciendo. Yo creo que si cada persona se dedicase a recabar su información y a convertirla en contenidos, pero contenidos buenos, contenidos de calidad. No digo que todo el mundo tenga que escribir un libro, y no digo que todo el mundo tenga que crear un canal, pero no hagamos un puro copia y pega continuamente, porque ese copia-pega puede estar transmitiendo información muy falseada y muy manipulada. Tú tienes que coger la información, analizarla, contrastarla, asegurarte de que viene de fuentes fidedignas. Y cuando tengas la seguridad de todo eso, conviértela en contenidos de calidad. Y a partir de ahí, difúndela. Y quizás sea mejor que la difundas en entornos muy pequeños, con gente de confianza. Yo creo que es la mejor manera. Porque, a ver, como dijo aquel, o como dijeron aquellos, no conviene echarle perlas a los cerdos. No lo van a valorar. Y es perder el tiempo. Es mucho más interesante trabajar con gente de confianza, gente cercana, gente que sabe realmente de qué estás hablando y gente a la que puedes llegar no solamente a la cabeza, sino al corazón. Porque no... Esto de difundir información y pretender que te estén escuchando miles de personas que te van a entender, no. Esto no funciona así. La gente escucha ideas, les medio suena, copia, pega y pa'lante, patadón. Eso es una porquería. Eso no llega a ningún sitio. Eso disipa la información y al final termina perdiendo toda su fuerza. Yo creo que el trabajo individual, el trabajo de calidad tiene mucha más fuerza y confío plenamente en que podemos hacer las cosas mucho mejor de lo que se están haciendo actualmente. Porque cuando queremos ser muchos, esa masa es muy fácil de controlar y muy fácil de infiltrar. Mejor que seamos menos y que los que seamos nos conozcamos. Lo dejo ahí. Y ahora sí, vamos a comenzar con la traducción de este vídeo que vengo traduciendo desde hace algún tiempo, llamado El fin del cabal. Ah, pero bueno, que no se me olvide porque, bueno, ya que me he enrollado un rato, me voy a enrollar también con otra cosa mía. Un momentito, por favor, lo saco. Por supuesto, cómo no, El paraíso perdido, os lo recuerdo. Mi libro que se está vendiendo en la web de BookBook. Venta online, 3,90 € y bueno, está teniendo bastante éxito, está gustando. Ya hay personas que me han hecho algunos comentarios muy positivos, yo estoy encantado por ello.
y es un libro que es como todo lo que hago. Muy currado, muy riguroso, pero creo que transmite información. Como yo digo en la contraportada, lo leo, ¿eh? Adentrarse en el estudio de la verdadera historia es como penetrar una densa bruma sobre un terreno pantanoso. Por eso la duda se ha convertido en el privilegio de los pocos valientes que han superado la necesidad de tener razón por encima de todo. El objetivo de esta obra es proponerte una hipótesis histórica que no encontrarás en ningún otro sitio. Al menos no encontrarás esta misma información ordenada en una narrativa coherente de lo que pudo haber sido nuestro verdadero pasado. Se llama El paraíso perdido y es el primer libro de la colección Bajo la densa bruma. Y ahora sí, después de enrollarme con mi tema y de hablar de mi libro, sí damos paso a la traducción, a la continuación de la traducción de estos vídeos maravillosos llamados The Fall of Cabal, el final del Cabal. Pues ya estamos de nuevo aquí para continuar con esta traducción del vídeo llamado El fin del Cabal, The Fall of Cabal. Antes de continuar, recordemos dónde habíamos dejado la cosa más o menos. Recordemos que se había hablado de la disolución de la Orden del Temple y de cómo tras esta disolución en Europa, pues esta orden se había tomado diferentes nombres y había fundado diferentes órdenes, pero al fin y al cabo seguían manteniendo la misma dinámica, lo que pasa que de una forma así, digamos, dispersa. Ya no era la Orden del Temple amplia que ocupaba toda Europa, pero en cada lugar de Europa, pues como podemos ver en este mapa, con todos estos símbolos, la mayoría de ellos cruces, si no todos, pues era la misma orden, pero bajo distintas sucursales. Así que continuamos escuchando lo que se nos dice y aplicando la traducción directa a este vídeo. The Order of the Rosicrucians appeared, founded by Christian Rosenkreuz. Dice que la Orden de los Rosacruces, muy conocida por todos, apareció fundada por este señor llamado Christian Rosenkreuz. En alemán Rosenkreuz, pero Rosenkreuz, es decir, la cruz de la rosa. A German aristocrat. Was he connected to the Knights Templar? Era un aristócrata alemán y se pregunta si estaba conectado con los templarios. Vamos a ver. Absolutely. Absolutamente. Pues sí. The sign of the equal armed cross of the Knights Templar was combined with a rose. Dice que el símbolo de la cruz de los templarios se combinó con la rosa y que fundaron iglesias medievales en Francia, España y Portugal. Dice que otra orden secreta fue fundada en 1534. Dice, 2 siglos, 2 décadas y 2 años después de la disolución oficial de la Orden de los Templarios. ¿Cuál es esta orden nueva que se funda justo 2 siglos, 2 décadas y 2 años después de la disolución del Temple? La Orden Jesuita. Muy bien. Aquí tengo que hacer una parada. Porque, a ver, en el terreno del análisis de la Orden Jesuita, pues yo creo que hay
muchísima información, pero también seguramente mucha desinformación. La orden jesuita ha sido una orden muy influyente, muy poderosa, tanto que incluso hubo una época en la que fue expulsada de varios países de Europa, y porque, bueno, entró en conflicto directo. Los intereses de los jesuitas entraron en conflicto directo con algunos intereses nacionales. Y bueno, que al fin y al cabo eran los intereses de los reyes y regentes de lugares concretos. Y bueno, esta orden llegó a ser disuelta, pero fue muy poderosa. La orden jesuita está desde prácticamente su fundación unida a dos cosas principalmente. Una es la protección del papado y otra es la difusión de la ciencia y la cultura. Vale. En este sentido, la orden jesuita funciona como una especie de ejército al servicio del papado, al servicio del Vaticano, pero especialmente del papado, para proteger su persona y su legado, y para difundir, como he dicho, una versión concreta de la cultura y la ciencia. Parece ser que la orden jesuita está detrás de la publicación de muchísimos libros, detrás de el apoyo a muchos científicos oficiales, y aún hoy en día continúa su labor en este sentido, porque la educación está muy infiltrada por la orden jesuita, y al amparo de esta orden se han fundado universidades, escuelas y universidades por todo el mundo. De hecho, algunas de las principales universidades del mundo, sobre todo en Estados Unidos y algunas en Europa, tienen gran influencia de la orden jesuita. Hay mucha gente a la que esto le pica, y pasan directamente a acusar a los jesuitas de esto y de aquello. Pues, a ver, yo soy sincero en este sentido y digo que no tengo información, pero me gustaría tenerla. No tengo suficiente información sobre esta orden, porque creo que no todo el mundo que la defiende de forma sincera, y tampoco no todos los que la critican o acusan incluso de crímenes lo están haciendo pues con toda la información que se puede tener. A mí me gustaría, por favor, tener información fidedigna de personas pues que conozcan esta orden, que hayan no sé si participado en ella, pero que tengan relación directa con esta orden. Porque, a ver, cuando se habla de que los jesuitas son infiltrados en ciertos sectores de la educación, de la cultura, incluso de la difusión de información, pues siempre se dice, no, es que este es un jesuita. Y a mí la verdad me lleva a no a sospechar, sino a no entender las cosas. Veréis, mira, un ejemplo muy claro de hasta qué punto llega la desinformación en este sentido. Es un personaje como por ejemplo el del famoso y fallecido Salvador Freixedo. A ver, un señor que dice tener mucho conocimiento y mucha información sobre el fenómeno ovni y sobre los extraterrestres, perdón. Pero que de entrada lo primero que te dice es que él es ex jesuita. Bueno, pues si miramos a la orden jesuita como orden que infiltra la cultura, la educación y la información para manipularla y para crear una narrativa concreta, pues entonces que un señor te diga ex jesuita, pues ya dices tú, bueno, entonces dicen que los jesuitas nunca dejan de serlo. Entonces, si este señor dice que es jesuita y por otro lado se dice que los jesuitas nunca dejan de serlo, y es una orden que no lo digo yo, pero que dicen personas como por ejemplo Jorge Guerra. Muchos de vosotros conocéis a Jorge Guerra, y Jorge Guerra tiene una lucha abierta contra la orden jesuita, ¿no? Pues si
pues si mucha gente como Jorge Guerra o muchos otros investigadores dicen que la orden jesuita infiltra la información, entonces, ¿qué me puedo yo creer de Salvador Freixedo? Es decir, ¿puedo creerle o no puedo creerle? Y si puedo creerle, lo que dice es información cierta, información manipulada. Es decir, él está hablando sinceramente, cree que está hablando sinceramente, o sabe que está difundiendo información manipulada. No lo sé. Esto para mí, sinceramente, es un completo galimatías. Y yo creo que también parte del objetivo de todo esto es eso, que estemos confusos, que nunca terminemos de tener la certeza de estar manipulando información cierta, ¿no? Entonces yo, por favor, es un llamamiento que hago desde aquí. Si alguien tiene información que se pueda corroborar, pues por favor, me gustaría conocerla. Veréis, otro ejemplo lo vamos a ver más tarde con lo de manifiesto jesuita. Y ya digo, yo esto lo trato con muchísimo cuidado porque no me gusta hablar de cosas que no sé. No tengo ningún problema en admitir que hay cosas que no las sé. Yo no lo puedo saber todo. Leo e investigo mucho, pero hay cosas que no las sé. Y en lo que no sé, no me mojo. Y cuando yo escucho, y me gusta muchísimo Jorge Guerra, perdón, Jorge Guerra me encanta cómo se expresa, lo que investiga, y tiene información buenísima. Pero cuando yo escucho esa forma tan caliente, tan vehemente, en la que se opone a la orden jesuita, pues no sé qué hay detrás de esa vehemencia. Y tampoco sé qué hay detrás de la defensa que se hace tan positiva de la orden jesuita, porque tampoco creo yo que sea todo tan bueno. Así que bueno, lo que digo, por favor, me gusta como ya dije en la introducción a este vídeo, yo creo que debemos trabajar con gente cercana, gente en la que podamos confiar, y de esa gente cercana, gente que está ahí en contacto conmigo y a los que os tengo cierta confianza, por favor, si me podéis mandar alguna información que esté contrastada y que sea verídica, pues lo agradecería muchísimo. Venga, continuamos. Dejo de enrollarme porque últimamente estoy que me enrollo un montón. Pero bueno, creo que a veces es necesario hacer algunos incisos y dejar algunas cosas claras. Venga, continuamos. Dice que la orden jesuita era una orden religiosa católica establecida en París. Dice que no era una orden de monjes piadosos. Vale. Dice que era una orden militar, extremista. Vale, que tenían un juramento de absoluta sumisión y obediencia al Papa y a su general superior. El general superior de la orden jesuita. Fijaros el que habla de general superior porque la ha calificado de orden militar. Dice, vamos a ver el juramento de iniciación. Vale, antes de continuar, antes de ver ese juramento de iniciación, que vale, que aquí en este vídeo, que a mí me gusta mucho este vídeo porque creo que bastante de la información que da es cierta, pero bueno, creo que otra habría que contrastarla y por eso también os lo muestro a vosotros, porque bueno, no todo lo que muestro va a ser porque sea completamente cierto, sino simplemente también me gusta que entre todos veamos cosas y que opinemos y que bueno, que alguien me diga, oye, mira, que yo eso lo tengo investigado, lo he comprobado y eso no es así. Vale, perfecto. Pues antes de continuar, quiero adelantaros que precisamente en todo este tema de la manipulación de la historia, que al fin y al cabo es lo que queremos destapar en este canal, pues en este tema de la manipulación de la historia, uno de los personajes más importantes y más influyentes, y que sin embargo
no es tan conocido es Dionysius Petavius. Y mucha gente dirá, bueno, pero ¿quién es Dionysius Petavius? Pues muy bien. Si hablo de Scaliger, Joseph Justus Scaliger, mucha gente sí sabrá quién es Scaliger, sobre todo quienes tienen algo de conocimiento sobre la nueva cronología. Bueno, los que conocen la nueva cronología también saben quién es Petavius. Pero bueno, en el siglo XVII se encargó a Scaliger la reescritura de la historia con la excusa de que había demasiada información y que no estaba correctamente conectada. Pues entonces Scaliger lo que hizo fue coger toda la historia que había escrita hasta el momento y en lugar de hacer una lectura coherente en la que, por ejemplo, si me están hablando de Alejandro Magno desde la perspectiva griega y me están hablando de Alejandro Magno desde la perspectiva persa, en lugar de unir eso y convertirlo en la historia de Alejandro Magno, no. Se expande todo y estamos hablando de dos historias diferentes, con lo cual dilatamos la historia. Muy bien, por poner un ejemplo, ¿no? Pues entonces, gracias a Scaliger, o desgraciadamente debido al trabajo de Scaliger, tenemos la dilatación de la historia que ha continuado aplicándose. Pero es que justo después, cuando Scaliger terminó su trabajo y falleció el hombre, que hizo un trabajo que, por cierto, estuvo enfrentado a la orden jesuita, Scaliger, en el año 1600 y pico, pues después de Scaliger tuvo un continuador. Este trabajo de dilatación y consolidación de una historia falseada, y quien consolidó esa historia falseada fue un señor jesuita, abiertamente jesuita, vamos, porque era un miembro de la orden, llamado Petavius. Vale, pues Dionysius Petavius, que en realidad era la forma latinizada de un señor francés que se llamaba Denis Peteux. Yo no sé pronunciar muy bien el francés, pero más o menos. Pero, bueno, este hombre era jesuita. Entonces, fijaros, qué lío, ¿no? Yo no sé si esta orden hay que defenderla o hay que condenarla. O quizás sea una orden que en algunas cosas haya que defenderla y en otras haya que condenarla. Pero me gustaría saber en qué. Y en este sentido, a ver, porque el señor Petavius que continuó el trabajo de Scaliger en la dilatación de la historia, una historia falseada que luego se nos ha transmitido a todos, apoyada principalmente por el Vaticano, porque él fuera jesuita, ¿tenemos que condenar a la orden entera? Es decir, ¿hay que condenar a la orden por el trabajo de uno de sus miembros? No lo sé, pero por favor os pido que si tenéis información al respecto me la paséis para que yo pueda trabajar pues con más base, ¿vale? Venga, continuamos. Ahora van a decir el juramento, ¿eh? Vamos a escucharlo. Porque este juramento, antes de que lo escuchemos, digo, mientras que unos dicen que es cierto, otros dicen que está totalmente falseado y que es una acusación falsa. Vamos a escucharlo. Dice, yo declaro que yo no tengo ninguna opinión ni voluntad de mí mismo. But without hesitation, I will obey every command I receive from my superiors in the popes and Jesus Christ's militia. Dice, pero sin ninguna duda obedeceré toda orden que reciba de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. I promise further and declare that when the opportunity arises, I will conduct a ruthless war, secretly or publicly, against all heretics, Protestants and liberals, as I am instructed to do, to exterminate and destroy them of the whole earth. Vale, esto es muy fuerte. Es que si esto es cierto, es muy fuerte. Porque dice lo siguiente. Yo prometo a continuación y declaro que cuando la oportunidad surja, llevaré a cabo una guerra sin cuartel, secretamente
o públicamente, fijaros, secretamente o públicamente, contra los herejes, protestantes y liberales, como se me ha enseñado a hacer, como he sido instruido, para exterminar y destruirlos de toda la tierra. Vaya, si esto es cierto, es que, ya os digo, yo os estoy mostrando el supuesto juramento de adhesión a la orden. Pero esto yo no digo que sea cierto. Y me gustaría que alguien que tenga la información, por favor, me lo confirme. Pero no simplemente que me digáis, no, sí, que yo lo sé que es cierto. No, eso a mí no me vale. Alguien que tenga un documento. Alguien que tenga un acta. Algo. Por favor. And that I will not spare age, sex or class. And that I will hang up, burn, boil, cook, peel, strangle, and bury these shameful heretics, rip the stomachs and wombs of their wives, and crush the heads of their children against the wall, for the purpose to destroy their horrible race forever. Vale. Esto, de verdad, es que yo no sé qué creer. Yo no sé qué creer. Porque esto me recuerda casi a eso que pasa con los protocolos de los sabios de Sion, que tú te lo lees y dices, bueno, vale, que sabemos que el sionismo es muy chungo. Pero bueno, es que esto parece que la ha escrito alguien con la intención de ponerlo de lo peor, ¿no? Entonces, sigo traduciendo este juramento, dice, y que no escatimaré, no tendré en cuenta ni la edad, ni el sexo, ni la clase social. Se refiere de quienes va a destruir o de quienes destruirá en nombre del Papa y de Jesucristo. Fijaros, esto es yihad pura, esto es guerra santa. Dice, y que ahorcaré, quemaré, coceré, es decir, cocinará, sí, cocinaré, pelaré, estrangularé. Pelaré se refiere a que hará una, ¿cómo se llama esta palabra cuando se le quita la piel a una persona? Bueno, no me acuerdo ahora. Estrangularé y enterraré a estos herejes sinvergüenzas. Rajaré los estómagos y los úteros de sus mujeres y chocaré las cabezas de sus niños contra los muros. ¡Puah! ¡Qué fuerte! Por el propósito de destruir su raza horrible para siempre. Esto suena a psicopatía pura. Entonces me gustaría saber si es cierto, ¿vale? Continuamos escuchando la traducción de este supuesto juramento jesuita. If this cannot be done openly, I will secretly administer the cup with poison, the strangling rope, the steel of the dagger, or the leaden bullet, regardless of the honor, rank, dignity, or authority of the person or persons, as I will at any time be instructed by an agent of the Pope or superior of the Brotherhood of the Holy Faith of the Order of Jesuits. Dice, si esto no se puede hacer abiertamente, yo administraré secretamente la copa con el veneno, la cuerda para estrangular, el acero de la daga o la bala de plomo, sin tener en cuenta el honor, rango, dignidad o autoridad de la persona o personas. Es decir, que aplicará todas estas atrocidades si es necesario, fijaros,
Qué fuerte. Si es necesario, independientemente del rango, dignidad, autoridad, y antes decía que le daba igual si eran niños. Dice, porque yo en cualquier momento, porque seré siempre, en todo momento, instruido por un agente del Papa o superior de la Hermandad de la Santa Fe de la Orden de los Jesuitas. Venga, continuamos. In confirmation of which I hereby dedicate my life, my soul, and all of my corporal powers, and with this dagger which I now receive, I will subscribe my name, written in my own blood, in testimony thereof. Vale, en confirmación de esto, yo aquí y ahora dedico mi vida, mi alma y todos mis poderes corporales, y con esta daga que ahora recibo, yo suscribo mi nombre escrito con mi propia sangre en testimonio de ello. Fijaros, esto me recuerda a mí a una cosa. ¿No había también una ceremonia de la daga cuando se iniciaba a los miembros de las SS? Había algo parecido, ¿verdad? No sé, quizá me equivoco, pero creo que había algo parecido. Vale, continuamos. And should I prove false or weaken in my determination, may my brethren and fellow soldiers of the militia of the Pope cut off my hands and my feet, and my throat from ear to ear, my belly opened, and sulphur burned therein, with all the punishment that can be inflicted upon me on earth, and my soul be tortured by demons in an eternal hell forever. Vale. ¡Fua! ¡Qué fuerte! Esto es un juramento y una condena. Sí, porque el que jura, el que promete hacer todo esto, dice que si no lo hace, pues está dispuesto a lo siguiente. Y traduzco a partir de and should I prove, dice, y si yo fuera falso o débil en mi determinación, que mis hermanos soldados de la milicia del Papa me corten las manos y los pies. Vale, y no queda ahí. Y mi garganta de oreja a oreja. Que mi barriga sea abierta y se eche sulfuro dentro. Con todo el castigo que puede ser infligido sobre mí en la tierra, y mi alma sea torturada por demonios en un infierno eterno y para siempre. ¡Guau! Es decir, que yo, por orden del Papa y en el nombre de Jesucristo, voy a matar, voy a asesinar, si es necesario, claro, si es necesario. Hombre, que no lo hago porque sí, sino porque hay que hacerlo, ¿no? Pero si soy débil y no lo hago, pues bueno, pues que me hagan a mí pues, todo lo peor y me torturen en los infiernos por los siglos de los siglos. ¿De verdad se hace un juramento así? Yo me pregunto, es que no sé hasta qué punto esto puede ser cierto. O a lo mejor no somos conscientes de la psicopatía que hay por ahí, pero esto es muy fuerte. Venga, continuamos, porque yo sé que hay mucha gente que no ha oído esto nunca. Yo lo he visto otras veces, pero como he visto que estaba incluido en este vídeo, pues me ha parecido interesante sacarlo también y traducirlo, pues, ¿no? Para que la gente sepa. Y a ver si terminamos con el juramento. Not exactly what you would expect from an order of Jesus. Dice, bueno, no es precisamente lo que esperabas de una orden de Jesucristo, ¿verdad? Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Es todo como muy sanguinario, muy cruel, muy violento, psicópata incluso. Así que bueno, lo dejo ahí, lo dejo en suspenso. Continuamos. Right? Mind you, when we refer to the Jesuit order in relationship to the Cabal, we are not talking about the lowest segments of the order. Vale, dice que cuando hablamos de la orden jesuita en relación con el Cabal,
no estamos hablando precisamente de los niveles bajos de la orden. Hombre, pues claro, tiene su lógica, ¿no? Porque no esperaríamos, aunque nunca se sabe, ¿eh? No esperaríamos que el cura de pueblo o el cura de una parroquia de barrio o alguno de estos que está haciendo labores humanitarias prácticamente en algún país tercermundista, pues tenga esa relación con las élites, ¿no? Y si alguno de los miembros tiene relación con las élites, pues serían los miembros del alto nivel. Pero bueno, yo creo que ocurre en casi todo. Yo estoy convencido de que en todos los estamentos y en todas los aspectos de la política, economía, religión, cuando se llega a ciertos niveles de poder, pues esos niveles deben de estar de alguna forma influidos por las élites gobernantes. Y no me refiero a los gobiernos, sino a las élites gobernantes, que ya en la introducción del vídeo dejé claro lo que yo opino al respecto. Pues yo pienso que esos estamentos superiores están directamente controlados por ellos. Porque bueno, así es como ellos controlan el mundo. Venga, continuamos. Dice, conozco personalmente, y esto lo dice quien ha hecho el vídeo, conozco personalmente a curas jesuitas que son personas extraordinarias y maravillosas y que tienen mucho conocimiento y sabiduría. Aquí pone un ejemplo de un señor llamado Anthony de Melo, cura jesuita y un increíble profesor espiritual, ¿vale? O maestro espiritual. Vale, dice, a lo que nos referimos aquí es a la parte alta de la pirámide. Curioso que utilice la palabra pirámide. Los líderes absolutos de la orden, conocido como el Consejo Jesuita. Dice, documentos de la era dorada. Yo no sé a qué se refiere con la era dorada. ¿La era dorada de qué? ¿De la orden? No sé. Dice que los documentos de aquella época hablan de un grupo extraordinariamente poderoso de hombres. Dice que su influencia iba mucho más allá del mundo religioso, es lo que os contaba al principio, política, economía, pero también y muy profundamente cultura, educación. Dice que se introduce completamente en el mundo secular. Dice que infiltraron las viejas logias masónicas. En este sentido, no recuerdo si es este vídeo el que lo va a decir luego, pero en algún sitio he visto que se hace como una defensa casi romántica, ¿no?, de los orígenes de la masonería como grupos con las mejores de las intenciones y que parece ser, dicen, que se degradaron a partir de su infiltración por los jesuitas. En cuanto a las órdenes masónicas, hay un aspecto, parece ser que tuvieron un origen religioso, porque cuando se profundiza bien en la doctrina que difunde internamente, sobre todo las órdenes masónicas, es muy parecida a ciertas doctrinas secretas, esotéricas, pero también religiosas de la antigüedad, como por ejemplo el mitraísmo. Hay incluso el propio Albert Pike, el gran masón
norteamericano, muy influyente en la configuración de lo que es actualmente los Estados Unidos, pues este señor en su libro Dogma y Ritual dijo claramente que la masonería había heredado mucho del ritual y de la doctrina del mitraísmo y de algunos otros cultos secretos y esotéricos antiguos. En este sentido, ahí hay también una cierta relación entre lo que habría sido un cristianismo primitivo, más gnóstico, y el origen de la masonería. Y es como si en cierta época una misma doctrina hubiera una misma cosmología y forma de entender el universo, hubiera tomado dos caminos diferentes, uno más religioso en forma de cristianismo primitivo, que distingo completamente de lo que actualmente se llama cristianismo, que no tiene nada que ver, y que era un gnosticismo realmente, y otra vertiente más secular, que nació a partir del mitraísmo y de otros cultos esotéricos que tenían también una forma de ritual que se hacía de forma secreta, en lugares escondidos, en lugares bajo tierra, como se hacía el mitraísmo. Pues esa otra rama secular que se heredaría del mitraísmo, pues terminaría convirtiéndose luego en la masonería. Pero como se dice aquí, esa masonería supuestamente bien intencionada en un principio, como también era supuestamente bien intencionado el primer cristianismo, pues terminó infiltrada y corrompida por estos señores. Pero bueno, vamos a ver qué se dice al respecto. The Masons were skilled tradesmen in the construction trade. Dice que los masones eran gente con habilidad en el negocio de la construcción. They worked with their hands. They worked hard. Dice que trabajaban con sus manos, trabajaban duro. Physical labor. The infiltrated Jesuits were allowed to join because of their contributions in the area of architecture, science and arts. Dice que aquellos primeros jesuitas que entraron en la masonería, porque por lo visto la masonería siempre ha estado abierta a admitir a muchos tipos de personas, como lo estaba el mitraísmo también. El mitraísmo no formaba grupos cerrados, admitía a toda clase de personas, incluso aunque profesasen otras religiones. Esto lo estoy yo trabajando en la segunda parte de Bajo la densa bruma, en la que hago un análisis más histórico-religioso. Pero bueno, lo estoy trabajando y lo tengo muy profundizado, y como ya os digo, en ese sentido lo veo muy claro. Y aquella primera masonería, yo la veo muy mitraísta, ¿no? Y porque luego vemos una simbología muy parecida, ¿no? La simbología del banquete de Mitra, la simbología de la tauroctonía. Si profundizáis un poquito, encontraréis que es muy parecido a lo que sabemos externamente del ritual masónico. Y bueno, aquella masonería admitía a todo tipo de personas, y bueno, pues en ese sentido entraron algunos jesuitas porque, como se dice en este vídeo, les interesaba su aporte como personas que tenían grandes conocimientos de cultura y sobre todo de arquitectura. They were called the Free and Accepted Masons. A partir de ahí, a estos se les llamó los masones libres y aceptados, para distinguirlo de los masones originales. Hence the name Freemasons. Y de ahí viene el nombre Freemasons, libre masón. The Freemasons were wealthy men with a special knowledge of architecture. Dice que eran hombres poderosos con un conocimiento especial de arquitectura. It is known that they were especially interested in the Temple of Solomon. Dice que se sabe que estaban especialmente interesados en el templo de Salomón. Bueno,
como ya sabéis, el Templo de Salomón no solamente es importante desde un punto de vista histórico, sobre todo desde un punto de vista religioso, como templo que existió, sino como símbolo de un conocimiento esotérico directamente aplicado a la construcción y a las medidas de aquel templo. De hecho, la destrucción del templo de Salomón por los romanos o por quienes fueran, que eran los romanos, que también entraremos en este terreno, marca el inicio de toda una nueva era, porque está directamente vinculado a la muerte de Jesucristo, que según Ralph Ellis, el autor del que os hablé hace poco, en el que hice la introducción, del cual hice la introducción de su libro, ubica la verdadera muerte de Jesucristo no en el año 33, sino que lo relaciona directamente con la revuelta judía del año 70 y tantos, tras la cual se destruye el templo de Salomón, porque aquello formaba parte de una represalia, perdón, no me salía la palabra, y eso que soy filólogo, como una posible represalia contra aquel Jesús que no solamente era, y esto según Ralph Ellis, pero que a mí me parece muy, muy, muy coherente, porque además tendría muchísimo sentido si cuadran las fechas. Aquel Jesús que realmente no era el hijo de un carpintero, sino que era un arquitecto. Y de ahí viene la relación entre la masonería y aquel primer cristianismo. Y aquel Jesús arquitecto, tecton, que era un técnico, como se dice en muchos textos, y era un maestro constructor, pues era aspirante a ser rey de aquella zona del Imperio Romano, concretamente el Imperio Romano de Oriente, y para terminar con esa aspiración y la de todos sus descendientes, pues que luego aquella guerra se llamó Revuelta Judía, es decir, se le quitó importancia históricamente, pero fue una guerra imperial, pues se destruyó el templo y se despojó a aquella zona de sus principales símbolos, porque no solamente se destruyó el templo, sino que se expolió y todos sus principales tesoros y símbolos religiosos principales fueron llevados a Roma, como se ve en la columna de Trajano, creo que es. Y bueno, pero esto es una historia que hay que analizar aparte, porque ahora mismo estamos con este tema de los jesuitas, pero ha salido a colación porque estoy ahora muy picado con este autor que os estoy comentando, con Ralph Ellis, que tiene una información interesantísima y os lo recomiendo encarecidamente. A mí me ha iluminado, literalmente, porque no solamente he leído lo que dice, sino que he buscado, cotejado, y la verdad es que cuadra muchísimo y nos ayuda mucho a entender por qué el cristianismo ha sido tan infiltrado y tan manipulado, y ahora es una cosa tan diferente a lo que fue originalmente. Pero bueno, continuamos con este tema que también tiene lo suyo. Just like the Knights Templar. Furthermore, dice, igual que los caballeros templarios. Es algo que también interesó mucho a los caballeros templarios, que fueron allí buscando los restos y los tesoros del templo de Salomón, aparte de muchas otras cosas, claro. they were focused on the preservation of esoteric knowledge, for instance, about the Kabbalah. Vale, dice que estaban interesados, los jesuitas, en la preservación de conocimiento esotérico, incluido la Kabbalah. Yo creo que es más correcto llamarlo Kabbalah, pero bueno. The fascination with the Temple of Solomon is not the only link between the Freemasons and the Knights Templar. Dice que la fascinación por el templo de Salomón no es la única conexión entre los jesuitas y los caballeros templarios. Even today,
The York Rite administers 3 orders of masonry. Dice, incluso hoy el rito de York administra 3 órdenes de masones. Bueno, ya sabéis que principalmente hay 2 ritos dentro de la masonería principales, luego hay otros, pero los 2 principales son el rito de York y luego está el Gran Oriente de Francia. One of which is the Knights Templar. Vale, y que uno de estos ritos que administra el rito de York, una de estas órdenes, es la de los caballeros templarios. Como vemos aquí, sería los masones del arco real, los criptomasones y los caballeros templarios. Continuamos. The Knights Templar of the York Rite is a military branch of the Freemasons. Vale, es una rama militar de los masones. Like the medieval order of the Knights Templar. Justo como tal y como la orden medieval de los caballeros templarios. They both have the symbol of the equal armed Red Cross. Vale, que ambos tienen el símbolo de la cruz roja con los brazos iguales. Sí, que no es como la cruz cristiana que representa la cruz de la crucifixión, sino que es una cruz que tiene los 4 brazos del mismo tamaño o de la misma longitud. So, in short, the Freemasons were a highly secretive group of powerful Jesuits. Vale. Así, los masones, los libremasones, no los originales, sino los libremasones, eran una rama secreta de la orden jesuita. Bueno, todo esto en palabras de las autoras de este vídeo. Luego os pondré en la descripción del vídeo el link a la web de BitChute, de donde yo he sacado esta información, y el nombre de las autoras. Who had infiltrated the countless Masonic lodges across the world. Dice que se han infiltrado en incontables logias masónicas por todo el mundo. They founded their own umbrella lodge in 1717. Vale, en The Grand Lodge of England. And that 1717. En 1717, que fue la primera gran logia de Inglaterra. would turn out to be their salvation. What happened? The Jesuits had become way too powerful to the liking of 80 heads of states worldwide who obviously felt threatened by the powerful order. Vale, dice que llegaron a ser tan poderosos que muchos países se sintieron amenazados por su poder. Por cierto, mirad a quién han puesto en esta imagen. A Francisco, que sabéis también que es jesuita. Y además lo han puesto, es curioso, lo han puesto con la toga negra, como si fuera el Papa Negro, como si fuera el antipapa. Es decir, el antipapa es jesuita. Bueno, por cierto, está chunguillo, ¿eh? Está chunguillo. Vamos a ver, ¿no? Venga, seguimos. They banned the order and put pressure on the Pope, Clement XIV, to do the same. In 1773, the Pope succumbed to their demand. He promulgated the Dominus ac Redemptor, the bull of the... Vale, que dice que algunas naciones, temiendo el creciente poder de la orden jesuita, prohibieron la orden y solicitaron al Papa la disolución. Y fue Clemente XIV quien publicó esta, no sé si sería una encíclica, Dominus ac Redemptor, para disolver la orden. extinction that put an end to the Jesuit order. Ahí. It seems indeed history repeated itself. Dice que parece que la historia se volvió a repetir. Claro, porque han estado hablando de los templarios y de cómo los templarios, que apoyaron muchísimo a la iglesia y que fueron muy necesarios para la iglesia y que se aprovechó mucho de su poder, cuando su poder creció demasiado,
Y esto es una interpretación que yo creo que no es cierta. Pero es lo que dicen oficialmente, que parece que cuando el poder de los templarios creció demasiado, pues se les temió y aquella alianza entre el Papa y el rey de Francia pues terminó con la disolución de la orden templaria, que bueno, parece que fue todo una escenificación, pero bueno. Y que dice que la historia se vuelve a repetir, porque claro, cuando el poder de los jesuitas creció mucho, que por cierto parece ser que estaban relacionados también con los templarios, o que eran una continuación de los templarios, pues que se les temió y se buscó su disolución. But guess what? It didn't end there. Just like the Knights Templar before them, they continued using another name. Dice, pero ¿adivina qué pasó? Pues nada, que como ocurrió con los templarios, la orden continuó, pero con otro nombre. In this case, the Freemasons. Y aquí yo no sé hasta qué punto esto puede ser cierto. Dice que, claro, que continuaron, pero con otro nombre. Los libremasones, los Freemasons. Bueno. Quizá se refiere a la época histórica en la que la orden jesuita dejó de funcionar. Pero bueno. 1 year after his betrayal of the Jesuits, Pope Clement was murdered by poisoning. Vale, dice que un año después de su traición contra la orden, el Papa Clemente XIV murió envenenado. Just like the Luciferian Hussars, the Jesuits too, and their predecessors like the Knights Templar, had a taste for revenge. Bueno, aquí se están mezclando cosas. Recordad que cuando habíamos comenzado esta serie de vídeos llamada El fin del Cabal, The Fall of Cabal, habíamos comenzado hablando de los házaros, de aquel rey Bulán y demás, y de cómo ellos se vengaron con el tiempo de aquellos que habían buscado su destrucción. Y entonces ha establecido ahí una relación que bueno, que habría que demostrarlo, porque yo creo que estas cosas que se dicen así, a ver, yo estoy aquí sacando este vídeo, pero también creo que eso no quiere decir que yo esté completamente de acuerdo con todo lo que se diga en el vídeo, ¿no? Y algunas cosas pues creo que hay que analizarlas más profundamente. Ha establecido una relación entre los házaros, luego los templarios, luego los jesuitas, y que los tres tenían una necesidad de venganza. Bueno, yo creo que esto está dicho muy a la ligera, ¿no? Venga, continuamos. Now we promised that our two storylines would come together at an historical event that would massively impact the world. Dice que prometen, quienes han hecho el vídeo, que estas historias terminarán reuniéndose en un mismo camino y en un evento que tendrá un impacto inmenso en la historia del mundo. We have finally reached that point. Do you want to know what happened? Dice que finalmente hemos llegado a ese punto y pregunta, ¿quieres saber lo que pasó? Follow me to part 2. Y dice, bueno, pues síguenos en la parte 2. Final de la parte 1. Bueno, pues sí, aprovechamos el final de la parte 1 para finalizar nosotros este vídeo. Por lo pronto, yo me voy a trasladar para acá, me voy a poner más grandecito, mi carita por aquí, vale, así me veis más en grande. Bueno, pues eso, hasta aquí la primera parte de esta colección de vídeos que se llama El final del Cabal. A mí me pareció muy interesante desde el primer momento que lo vi, porque sí que da muchas claves, da mucha información, y me gustan estos vídeos en los que aunque no sea de forma del todo acertada, pero se busca coger esa información que tenemos de distintos sitios y ordenarla en algo que tenga más o menos coherencia. Puede ser más o menos acertado, vale, pero aunque en algunas cosas no acierte o algunas cosas estén dichas demasiado a la ligera, yo creo que es bueno siempre llegar a conclusiones e intentar crear un marco
comprensivo para que las cosas encajen. Eso es lo que intento yo también en mis vídeos y en mi libro y en el otro que estoy ahora escribiendo, que estoy tardando un poquito porque surgen muchas cosas, que sobre todo la información esta nueva de Ralph Ellis que me ha hecho tener que reconfigurar algunas cosas, pero siempre es bueno que lleguemos a nuestras propias conclusiones y que convirtamos esas conclusiones en un material que difundamos y en el que se vea que, bueno, que te lo has pensado, te lo has trabajado. Simplemente no se trata solo de digerir información. Digerir es lo que hacen los seres no pensantes. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este mundo actual. Se digiere la información, pero no se asimila. Y entonces esa información y además hay un problema grandísimo. La información se digiere en paquetes. Porque lo mismo que en el terreno de la política, por ejemplo, yo me he encontrado cosas que yo no puedo comprender, que claman al cielo. Que una persona, porque se declare de una tendencia política, todo lo que diga un político de esa rama, se lo cree a ciegas. Y sin embargo, todo lo que diga el político de la otra rama política es mentira. Sí, no hay análisis. Pero es que cuidado, que ya hice un análisis al comienzo del vídeo hablando de cómo está el terreno de la conspiración, de la supuesta disidencia o de la supuesta resistencia. Y cuidado, no hagamos paquetes de información, porque es que parece que ellos están consiguiendo que se nos considere como creyentes de una fe concreta, en la que tienes que ser conspiranoico, negacionista, terraplanista, yo qué sé, todo junto. Y te dicen, oye, ¿tú no serás de esos que creen en...? Cuidado. Porque si nosotros mismos no mostramos un poco de coherencia, no se nos va a tomar en serio. A mí, sinceramente, a mí me da igual que no me tomen en serio. Pero lo que intento es que todas esas personas que hay por ahí, que están comenzando y que están aprendiendo cosas, que lo hagan con criterio, que lo hagan con coherencia. Esto, mira, me recuerda mucho y hago aquí un símil que mucha gente puede entender, a cuando la gente va al gimnasio y comienzan a hacer ejercicio. Y ahí todo vale. Y no hay criterio, y se hacen las cosas de cualquier manera, y se terminan lesionando. ¿Por qué? Porque se quieren tener resultados rápidos, porque se quiere saber todo, y al final es un desastre. Y solo de entre todas esas personas que, por ejemplo, yo que sé, en el mes de enero se apuntan al gimnasio para estar bien para el verano, de todas esas personas, pongamos un 5, como mucho un 10%, continúan y aprenden a hacer las cosas bien y se convierten en verdaderos deportistas, ¿no? Eso yo estoy harto de verlo. Y aquí ocurre lo mismo. Hay mucha gente pues que empieza a escuchar cosas, hay cosas que le suenan bien, cosas que le gustan, y luego se ponen a compartir como locos. Oye, escucha esto, mira esto. Vale, sí, pero tú esto lo has analizado, lo has pensado. A mí me mandan muchas cosas. A ver, que yo no quiero parecer maleducado, porque yo no le quiero decir a nadie, mira, por favor, no me mandes estas tonterías. Que esto hace ya 20 o 30 años que lo sé yo, y cuando lo escuché ya me pareció una gilipollez. Pues eso mismo es lo que está ocurriendo, y yo la verdad me parece, iba a decir triste, ¿no? Me parece patético, ¿no? Que haya tanta gente simplemente compartiendo por compartir. No caigáis en eso. Sed más analíticos y tomaros en serio vosotros mismos. No, cada uno entiende lo que puede entender, y cada conciencia está al nivel que está, y hay algunas conciencias que en esta vida actual no van a llegar más lejos. Y de nuevo me estoy enrollando, y lo que quiero simplemente deciros es que tengáis criterio, que no os dejéis llevar por esa marea de información que no lleva a ningún sitio. Tomad vosotros la información y convertirla en algo que tenga sentido, ¿vale? Y nada, continuaremos con estas traducciones porque creo que os pueden aportar mucho, y nada,
Espero que os haya gustado el vídeo y continuaremos en otro vídeo mucho más adelante. Muchas gracias.